simple detalle. El Espíritu Santo me habló anoche, mientras solamente se hablaba un simple detalle con mi hermano Noel hablando y el Espíritu Santo hablándome. Y fue algo muy sencillo, y quiero que entiendan que lo sencillo es que Dios se glorifica. Es en esos corazones que, aunque muchas veces se sienten, o que lo que ellos tienen que decir no es muy importante, o es simplemente un testimonio para otras vidas, es grande, porque ahí es que el ministerio, ahí es que viene el ministerio de intercesión, ahí es que está el Espíritu Santo obrando en el corazón del hombre. Y yo le doy las gracias al Señor porque, como he predicado antes en una de las reuniones pasadas, cuando fui a traer un mensaje y me dirigí a nuestro hermano Leo, no sabía su nombre, y ahora sé su día. Ahora estoy muy orgulloso de que ahora puedo llamar a mi hermano Leo por su nombre. Anoche pues tuve otra experiencia en la cual estaba mi hermano Noel y yo me dirigí a mi hermano Noel y no sabía su nombre, y ahora estoy muy orgulloso de parte del Señor que ahora puedo llamarlo por su nombre. Y es algo muy bonito cuando todos los caballeros nos reunimos y nos podemos conocer por nombres, y cuando vayamos de rodillas ante nuestro Dios poder orar por un hermano que a lo mejor está débil en alguna área en su vida y poder mencionar su nombre delante del Señor. Y me hablaban los caballeros sobre el hermano Javier, en el cual lo saludo muchas veces, lo abrazo, Dios le bendiga, pero cuando me decían el hermano Javier, yo no sabía quién era el hermano Javier. Y ahora pues sé cuál es el hermano Javier y no me puedo olvidar su nombre. Y le doy las gracias al Señor por ese hermano también. Y lo esperamos en la próxima reunión, hermano. Dios tiene planes con su vida. Le voy a pedir que se pongan de pie y que si me pueden ayudar a alabar al Señor en esta mañana. En esta mañana yo me sentía un poquito down, me sentía un poquito cohibido, cosas que se presentan para que uno se desanime, y nos faltaban músicos, y yo nunca he tocado una guitarra, y mucho menos con mi hermano Germán, y hoy yo decidí, para la gloria de Dios, yo le voy a dar a Dios lo que puedo y lo mejor que tengo de mí. Y hoy toqué la guitarra, hoy sufro con mis dedos, pero todo es para la gloria de Dios. En lo que Dios me quiera usar, ahí voy a estar dispuesto. Y Dios anda buscando corazones dispuestos, que estén dispuestos a hacer lo mínimo, aunque sea, aunque no puedas hacerlo, aunque no tengas el conocimiento, solamente ponte a la brecha, ponte en las manos del Señor y Él va a hacer la obra, hermanos. ¿Cuántos no sintieron el Espíritu Santo de Dios en esta mañana? Y se sigue moviendo en este lugar. Y sigue haciendo la obra que prometió en esta iglesia que iba a hacer. Y no se detendrá. Muchos faltan en este día. Nuestro pastor no está presente. Él está excusado, está viendo a su padre allá en Miami. Y seguimos orando por sus vidas, para que Dios siga utilizándolo como un vaso lleno del Espíritu Santo, para que cuando Él esté lleno, Él pueda derramar eso que Él tiene, que Dios le ha dado en nuestras vidas, y podamos recibir alimento espiritual, como lo hemos hecho por tantos años. Él me pidió que estuviera aquí presente trayéndole un mensaje, y a Dios yo siempre le digo, estoy aquí. Esta mañana yo voy a leer su palabra en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, en el libro de Ezequiel 33. Si tienen su palabra, por favor, búsquenla conmigo. Si se me va la voz, perdónenme, pues cuando me pongo a alabar se me olvida que voy a predicar y empiezo a cantar como puedo y después no tengo voz, pero todo es para la gloria de mi Dios. Cuando todos lo tengan, digan amén. Gloria a Dios. Ezequiel 33. Vamos a leerlo completo hasta el terminar del 9. Ezequiel 33. Entonces pueden alabar el nombre del Señor en esta mañana, hermanos. La alabanza no debe de cesar, no importa si vamos a leer su palabra, hermanos. Cuando el Espíritu está aquí, Él quiere sentir esa alabanza de su pueblo. Si ustedes quieren seguir sintiendo el mover del Espíritu Santo, que no cese la alabanza de su pueblo en esta mañana. Porque Dios es santo y se merece lo mejor de nosotros. Él entregó todo en esa cruz. Él lo entregó todo. Cada última gota de sangre le entregó por nuestras vidas en esa cruz.
por el perdón de nuestros pecados, aún no mereciéndolo, murió por nosotros y no se negó en el todo en nada, lo entregó todo por nosotros. Debemos de darle todo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y lo tienen todos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero derramaré su sangre de mano de la atalaya. A ti pues, hijo del hombre, así le habla el Señor a esta iglesia en este día. Y quiero que escuchen estas palabras de parte del Señor, porque toda palabra que yo hablo viene del Señor, es inspirada por mi Dios, y la voy a hablar tal como Él me la da, hermanos. Amén. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, y tú no hablares la palabra, y tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Gracias te damos, Señor, en este día, Padre Santo, por esta preciosa, poderosa palabra, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque me das el privilegio y la oportunidad de estar aquí, Señor, hablando tu palabra, Padre Santo. Y te pido, Señor, en este día, Padre Santo, no que me quites, Señor, sino que me use para la gloria y honra de tu nombre, para la edificación de tu iglesia y de mi vida, Señor. Gracias por tu palabra, Padre Santo, y en todo momento levantaré mi mano derecha y a ti te daré la gloria por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y lo que has de hacer. Gracias, Señor, te doy en el nombre de tu Hijo Jesús, que derramó su sangre, que murió en la cruz del Calvario por mi vida, para que yo tuviera una oportunidad de conocerte y de servirte. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Y aquí estoy para glorificar tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentar, hermanos. Estuve ayer con el ministerio de los caballeros, y para la gloria de Dios pude ir a mi hogar después de un día largo de trabajo, y llegué a mi casa y estuve meditando todo lo que los caballeros hablaron de parte del Señor, porque muchas veces no nos damos de cuenta que expresamos palabras que salen de nuestro corazón, pero el que las puso y las depositó en el corazón fue nuestro Dios. Y mientras mi hermano Noel hablaba, el Señor hablaba a mi vida y me hablaba de la sencillez en el corazón, y de cómo un hombre puede expresarse ante de Dios o de parte de Dios en lo más humilde de su corazón. Y me llevó el Señor a la palabra en Ezequiel 33. Y escuché lo que hablaba su palabra. Y entonces por este capítulo titulé este mensaje: haz que suene su palabra como trompeta. La palabra de Dios no debe de sonar en la voz de un cristiano con timidez. No debe de sonar
como bien suave. Debemos de hablar su palabra en alta voz con el orgullo de que representamos a nuestro Señor Jesucristo cada vez que hablamos de Él y de su ministerio aquí en la tierra. Y nos hablaba nuestro Señor en su palabra sobre este hombre llamado Ezequiel. La palabra dice que se describe al profeta Ezequiel como un hombre que fue entrenado como un sacerdote. Porque como todo hombre que busca del Señor se prepara y estudia su palabra, y fue escogido entre el pueblo como un sacerdote. Pero la diferencia en lo que el pueblo o en lo que lo escogieron a él, los hombres lo escogieron como sacerdote, pero está la diferencia en el llamado que hizo Dios al profeta Ezequiel. La batería, hermanos. Sí. Oh, gloria a Dios. Esto para mí no es impedimento. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Sigan alabando el nombre del Señor. Hermano, aquí me ayuda. Oh, bendito eres. Gloria a Dios por el hermano. Siempre está presente cuando alguien lo necesita. No importa dónde él esté, él corre. Y eso es un espíritu servicial que solamente el Señor ha puesto en él. Quiero compartir que testificaba él anoche que la fe que el Señor ha depositado en su vida es lo que ha hecho a nuestro hermano Germán el hombre que él es hoy en día. Yo le doy las gracias a mi hermano Germán porque ha sido de bendición a mi vida y quiero que lo reconozcan. Es un hermano, es un siervo de Dios, y si alguno necesita un consejo, un hombro en donde llorar, un consejo de hombre, él siempre está dispuesto, hermanos. Muchas veces yo me he sentido débil y me siento decaído, y de momento llega una llamada a mi trabajo y es mi hermano Germán, y lo primero que me dice: Dios te bendiga. Y yo le contesto con un chiste, pero ahí ya yo siento que es el Espíritu Santo que lo ha puesto en mi camino. En el momento que me siento débil o triste o decaído, y tan solo la voz de Germán me motiva, y es porque sé que el Espíritu Santo está en él, y el propósito por la cual lo utiliza para llamarme es para que mi espíritu se motive. Amén. Para que yo sepa que no estoy solo, que hay un Dios velando sobre mí. De igual manera el Espíritu Santo siempre vela sobre ustedes, hermanos. Amén. Siempre está pendiente de ustedes. No importa cuando ustedes se sientan débil, y permite que cambie el tema, pero yo tengo que hablar lo que el Espíritu me pone en mi corazón cuando me lo pone. Porque dice su palabra que el hombre debe hablar lo que él da, y lo que él no da, que no lo hable. Dice la palabra que cuando el Espíritu Santo le dice al hombre habla, el hombre habla. Y cuando le dice calla, el hombre calla. Y hoy me dice habla y hablo. Pero todo para la edificación de la iglesia, hermanos. Aquí vamos a tratar otra vez. Oh, gloria a Dios. ¿Me escuchan? Yo me escucho, gloria a Dios. Y dice la palabra, volviendo al tema, y Dios bendiga a nuestro hermano Germán, y gracias, hermano. Volviendo al tema de nuestro profeta Ezequiel en su palabra, dice la palabra que él fue escogido entre los hombres como un sacerdote por su preparación, su dedicación, sus estudios, y era un hombre que fue dedicado al Señor, pero Dios no lo escogió como un sacerdote, Dios lo escogió como un profeta. Una diferencia entre un sacerdote y un profeta es que el profeta es todo aquel que habla palabra de Dios y profetiza. Dice la palabra que era un hombre que recibía visiones y llevaba mensajes poderosos al pueblo de Israel de parte de Dios. En otras palabras, era un mensajero de Dios. Dice la palabra que este fue un hombre que Dios moldeó su carácter para que él pudiera realizar la misión encomendada por Dios. Porque sabemos que si Dios escoge un hombre y lo llama a una misión, es como si yo abriera un negocio, le doy trabajo a mi hermano Germán y espero que mi hermano Germán haga su trabajo sin yo darle un entrenamiento. Entonces cuando nuestro hermano Germán fracasa, lo voto, y no fue culpa de él. Así mismito Dios nos llama a nuestras vidas cuando nos hace el llamado y nos dice: ven a mí, así como estamos es que Él nos quiere.
Porque Dios no llama a gente que ya ha sido preparada. Porque el propósito que Dios quiere hacer es que tomar la gloria que solo a Él le merece. Dios escoge a los hombres para entonces moldearlo, para que entonces el hombre le pueda dar la gloria a Dios. En otras palabras, al que Dios llama, Dios adiestra y lo forma. En otras palabras, cada uno de ustedes que está aquí presente son vasijas de barro. ¿Cuántos saben lo que es una vasija de barro, hermano? Levanten sus manos y adoren a Dios. Todos sabemos lo que es una vasija de barro. Todos sabemos lo que es un alfarero, que es la persona que le da forma a las vasijas de barro. Y todos sabemos que las vasijas de barro no son perfectas. Tienen que ser perfeccionadas por un alfarero. Y somos vasijas que han sido compradas. Cada uno de ustedes es una vasija que ha sido comprada. ¿Cuántos entienden eso? Puede decir gloria a Dios. Aleluya, amén. Todos somos vasijas que hemos sido comprados. No por dinero, sino por sangre, hermanos. El sacrificio que hizo Cristo ante la cruz, en la cruz, fue para comprar cada uno de nosotros a precio de sangre. En otras palabras, Cristo entregó todo. Dios entregó a su único Hijo para que nosotros ahora podemos ser parte de la familia de Cristo. Y somos vasijas que han sido compradas a precio de sangre, pero para ser útiles, las vasijas tienen que ser moldeadas. Para entonces realizar la misión encomendada por Dios en nuestras vidas. Si hemos sido comprados, hermanos, tenemos que estar dispuestos a ser moldeados. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es muy importante que nuestro carácter esté moldeado por el Señor. ¿Por qué? Para poder entender sus propósitos y para poder cumplir con la misión que nos fue encomendada. No podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas si no dejamos que nuestro Señor moldee nuestro carácter. Todos sabemos que el carácter de un hombre no es el de Dios. Para poder tener el carácter de Dios tenemos que ser moldeados por el Espíritu Santo. Si no somos moldeados por el Espíritu Santo, no podemos cumplir la misión, la cual nos fue encomendada en Marcos 16:15, la cual nos dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y todos hemos escuchado el mensaje de salvación. Todos hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor personal, nuestro Salvador personal. Muchos no nos hemos criado en el Evangelio. Muchos hemos venido después de una vida de caídas, de calle, de perversión del hombre, y hemos aceptado a nuestro Señor y ahora somos limpios. Y si no estamos limpios, busquen la limpieza que solamente Cristo la puede dar. En Marcos 16 nos habla claramente cuál es el propósito de nuestras vidas en este mundo. Dios no nos llamó a salvación para que usted disfrute la salvación y no hable de lo que Dios hizo en su vida a otros. Muchos tenemos familiares que no han venido a los caminos del Señor. Muchos tenemos hijos que no han venido a los caminos del Señor. Hermanos, hijos que muchos hijos vienen a las iglesias y sus padres no vienen. Muchos padres vienen a sus iglesias y sus hijos no vienen. Muchos tenemos nietos. Yo no tengo nietos todavía, pero sé de muchos hermanos que tienen nietos y los abuelos traen a los nietos a la iglesia porque los hijos no lo hacen. Todos en nuestras vidas hemos conocido y nos hemos encontrado con alguien que todavía no sirve al Señor, no ha conocido al Señor y muchas veces simplemente no ha escuchado del Señor. Porque sí existen personas que todavía no han escuchado el nombre del Señor Jesucristo. Eso es algo que es bíblico, hermanos. Su palabra dice que el Señor Jesucristo no vendrá hasta que todo el mundo haya escuchado el nombre del Señor Jesús. Amén. Existen vidas que todavía no han escuchado el nombre de Jesús. Pero es el trabajo de la iglesia que eso suceda. Todos decimos: ven Señor Jesús.
Ven y sálvanos de este mundo cruel. Pero no estamos dispuestos a hacer la misión que nos fue encomendada en Marcos 16:15. Todos queremos muchas veces que sean los pastores, los evangelistas, los misioneros. Y venimos a la iglesia a recibir y a recibir. Pero no estamos dispuestos a ser los que traemos la palabra a los que se están perdiendo. En nuestros trabajos, en las escuelas. Hermanos, si nuestros niños no hablan de Cristo en sus escuelas, es porque el padre todavía no le ha enseñado al niño a hablar de Cristo en su casa. Es mi trabajo como padre enseñarle a mis hijos de mi Señor Jesús. Es mi trabajo como padre que mis hijos entiendan lo que es la salvación, lo que es el arrepentimiento, lo que es el bautismo. En la iglesia los niños no pueden venir a aprenderlo todo. La iglesia se supone que sea nuestra segunda iglesia, porque establecido está por nuestro Señor Jesús que la iglesia es nuestro hogar. Ese sería nuestro primer hogar. Y hermano, yo le recomiendo que si es el caballero el que no está haciendo su trabajo como sacerdote en la iglesia, dama usted presente, que teme al Señor Jesús, haga la parte que usted necesita para que sus hijos conozcan quién es Jesús. Todos tenemos la responsabilidad de estar seguros de nuestra salvación y de que nuestros hijos reciban el mensaje de salvación antes de salir del hogar. Y yo alabo el nombre del Señor en este día. Lo alabo. En otras palabras, como dice en Ezequiel 3:10, y es en el principio, y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, y yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblale, y diles así: ha dicho Jehová el Señor, escuchen o no escuchen. Es decir, en todo tiempo no nos van a querer escuchar. El Señor lo sabe. El Señor Jesucristo caminó por este mundo y no todos quisieron escuchar su mensaje de salvación. No todos aceptaron a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y muchas veces en nuestras vidas nos encontramos con la misma situación. Pero yo quiero que ustedes tomen el ejemplo, no de hombre, sino del Hijo de Dios, que no importando cuánto fue negado, cuánto fue rechazado, Él cumplió su propósito en este mundo hasta la cruz, hasta la muerte. El Señor está hablándole a su iglesia en este día: iglesia Emanuel, ¿está usted dispuesta a cumplir el propósito de Dios en su vida? Como lo dice en Marcos 16:15. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El Señor no les está pidiendo que usted esté seguro que lo escuche. El Señor les está pidiendo: usted esté seguro que hable mi palabra, predica mi palabra, testifica las grandezas que he hecho en tu vida. Pregúntale a los desconocidos si conoce al Señor Jesús. Dígale a sus familiares que no quieren escucharlo: Cristo te ama. No importa el rechazo, o porque muchos predicadores que se han parado en las iglesias están más pendientes si el hermano no se está durmiendo o si el otro hermano lo está escuchando, y muchas veces se frustran y se quejan porque mientras predican no lo escuchan. Hermanos, tenemos que estar pendientes de que escuchen o no escuchen, hablemos su palabra para que la semilla que caiga fructifique y eche raíces cuando el Espíritu Santo diga. Amén. No nos toca a nosotros ir y plantar, ir a echar agua. Usted siembre la semilla que el Espíritu Santo va a poner al otro hermano a echar el agua.
Entonces el Espíritu Santo va a traer al otro para que saque las raíces, la hierba mala de alrededor. Todos tenemos un trabajo en esta casa. Es cuestión, ¿quién está dispuesto a hacer su parte? ¿Quién está dispuesto a sembrar la semilla? ¿Quién está dispuesto a echar el agua a la semilla? ¿Quién está dispuesto a sacar la hierba mala para que el fruto no se eche a perder? ¿Y quién está dispuesto a recoger la siembra? Dice su palabra que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero también dice su llamada que hay muchos en las iglesias, pero pocos trabajando. Hermanos, no se ofendan y no se enojen conmigo. Yo dije que voy a hablar lo que el Señor me manda. No voy a quitar, no le voy a añadir. Yo le pido al Espíritu Santo en todo momento: oh Espíritu Santo, cuida mi corazón, que nada de lo que esté en mi corazón se mezcle con lo que tú has puesto en mi corazón. Pon una barrera en mi corazón para que yo pueda identificar: este es el mensaje que tú me das y esta es mi opinión. Mi opinión debe ser mi opinión y tu palabra, tu palabra. Que yo, Señor, pueda hablar tu palabra y no lo que yo quiera hablar. Quita de mi voz lo que es mío y pon tu voz en mi voz para que yo pueda hacer edificación a la iglesia. He escuchado predicadores que se retiran en ayunos, oran, se preparan un mensaje que ha ministrado. Mientras preparan un mensaje, ese mensaje ministra su vida, porque si el mensaje que el hombre prepara no lo ministra, hay un problema. El Señor nunca manda a un hombre a hablar de su palabra, sino primero ministra el que va a hablar. Es un mensaje largo muchas veces, con muchos detalles, y está muy bueno el mensaje. Pero en su mente, como él está visualizando lo que él tiene, se está preparando. En la mente humana ya tienen un número contados de las personas que deben de convertirse por el mensaje que él tiene. Wow. Y he escuchado testimonios en los altares sobre esto. Y cuando ven que hacen el llamado y solo uno o dos pasan, pierden su motivación. Entonces van a donde el Señor en queja. ¿Qué pasó? Señor, solo 2 se convirtieron. Señor, solo 2 respondieron al llamado. Muchas veces ninguno pasó. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué hice mal? Pero ¿quién dijo que hiciste mal? ¿Acaso el hombre conoce el corazón del hombre? ¿O es el Dios Todopoderoso el que conoce cada corazón aquí presente? Debemos de estar enfocados en sembrar la semilla y no preocuparnos en ver el fruto. El fruto saldrá cuando sea el tiempo de Dios. Cuando en realidad debemos de estar pendientes en que estemos haciendo la voluntad de Dios. Que es hablar su palabra, sembrar la semilla y entender que esa semilla dará frutos a su tiempo y no al nuestro. Muchas veces en los mensajes más sencillos es donde el Espíritu Santo hace la obra, y puedo testificar eso en la noche de ayer. He estado batallando con mi voz hace un par de semanas. Me viene y va, pero aquí estoy. Si no me entienden, me voy al lado de ustedes, yo predico allá. Solamente levanten su voz en la queja. En otras palabras, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para que la palabra de Dios fluya y el pueblo sea edificado. Los dos aspectos de llevar una palabra son el aviso y la promesa. Hoy el Señor nos está hablando como iglesia a que es nuestro deber de llevar su palabra a voz de trompeta. Todos han escuchado ese instrumento tan precioso, ¿no?
Es un instrumento que se ha usado para las batallas. Es un instrumento que se usa para la alabanza, para dar anuncios en los tiempos medievales. Así debería de ser nuestra voz cuando hablamos la palabra de Dios, en tono de batalla, en tono de anuncio y en tono de alabanza. El aviso es al que se revela. La palabra de Dios nos sirve como un aviso para la persona que se rebela en contra de Dios. Y la promesa es para aquel fiel a Dios. Cuando hablamos palabra y en nuestras palabras hay promesas de parte de Dios, esas promesas son a los que le son fieles a Dios. En Ezequiel 37, 7, 9, voy a leer esa parte nuevamente del 7 al 9. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Todos conocemos lo que es una atalaya o no. Amén. Si lo conocen todos, digan amén. Amén. A ti te he puesto, hijo de hombre, por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Eso quiere decir que primero tenemos que escuchar su palabra antes de poder hablarla, hermanos. Pero si no nos permitimos que Dios moldee nuestras vidas y no estamos dispuestos a buscar su rostro en oración, no podemos predicar lo que no podemos recibir. Cuando yo dijera al impío, impío de ciertamente morirás si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino. El impío no morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Muchas veces recibimos mensajes de parte de Dios y no lo queremos dar. Simplemente nos sentimos cohibidos, o no queremos, o tenemos miedo de agarrar un micrófono, o tenemos miedo simplemente de hablar delante de muchos. Pero como hablábamos los caballeros anoche, si ese es el momento en que Dios te dio una palabra y tú no sabes que es Dios el que te está dando el mensaje y te dice, necesito que dejes este mensaje, y tú dices, no, porque no me atrevo, eso no es lo mío. Y ahí es que podemos llevar su palabra en efecto, como hablaban los caballeros anoche. Me vistes con hambre y no me diste de comer. Me vistes sin ropa y no me vestiste. Y sus discípulos le respondían a Jesús, Señor, ¿cuándo yo te vi con hambre y no te di de comer? ¿Cuándo te vi sin ropa y no te vestí? Cuando nosotros en nuestras vidas estamos haciendo lo mismo. Si no llevamos un mensaje, estamos haciendo lo mismo. Si no testificamos, estamos haciendo lo mismo. Si no hablamos de Cristo, estamos haciendo lo mismo. Porque muchas veces cuando el Señor pone a alguien en nuestro camino y hay algo en nuestro corazón y nos negamos a hablarlo, esa alma puede que a la próxima se pierda. Y esa fue su última oportunidad de recibir a Cristo como Salvador personal. Y la sangre de esa persona cae sobre vosotros. Es bíblico. Está en el libro de Ezequiel 33. ¿O cuántos ahora mismito podemos recordar cuando le hemos dicho a Cristo que no? Cuando no le hemos dado de comer, cuando no lo hemos vestido, y cuánta sangre hay sobre nosotros en este momento. ¿A cuántas almas nos hemos negado a hablarle de Él? Yo quiero traer como ejemplo a un hombre llamado Jonás, el cual todos conocemos la historia de un gran pez. Una historia que conocí yo de niño y sé quién es Jonás por el pez. Muchos dicen que fue una ballena,
Muchos no saben, hermano, la Biblia no dice que pez, pero sí conocemos la historia por el pez. A este profeta Dios lo envió a llevarle un mensaje a un pueblo. Ese pueblo se llamaba el pueblo de Nínive. Y como muchos sabemos, Jonás se negó a llevar ese mensaje y se montó en un barco a dirección contraria de Nínive para no llevar el mensaje de Dios a ese pueblo. ¿Cuántos digan amén todos los que conocen la historia? Amén. Digan amén cuántos saben lo que Dios está tratando de decir en esta hora. Amén. Pónganse de pie y alaben a Dios si entienden lo que Dios dice en esta casa. Amén. ¿Cuántos pueden darle a mi Dios una alabanza que salga de lo profundo del corazón? Una alabanza dejándole saber al Dios eterno: estoy aquí dispuesto a llevar tu palabra. Padre, perdónanos si hay sangre sobre nosotros y dame la oportunidad de hablarle tu palabra al que esté al frente. ¿Cuántos están dispuestos en esta hora a hacer un vaso y una vasija de honra y no de deshonra en las manos del alfarero? Una vasija de honra es la vasija que se deja moldear por Dios, que sirve a Dios de instrumento, que está dispuesta a llenar su vasija con aceite fresco para que las vidas, las iglesias, las familias sean edificadas y puedan crecer en el Espíritu y poder ser uno en un Espíritu, tal como Dios y su Espíritu y su Padre son uno. Se pueden sentar, hermanos. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Yo quiero que sepan una cosa, que este hombre llamado Jonás era un profeta de Dios. Y él posiblemente tenía las razones por las cuales no quería ir a Nínive. Lo que está sucediendo con este hombre, lo que sucedió, es que muchas veces cuando nos negamos delante de Dios a traer un mensaje, a dar un testimonio, a hacer lo que nos toca, no somos los únicos que pasamos por la prueba o por las consecuencias. Dice la palabra que cuando el profeta Jonás se subió a ese bote, él se fue a la parte de abajo del barco a dormir. Y los que estaban pasando las consecuencias de su desobediencia fueron todos los que estaban arriba. Cuando nos negamos a hacer la voluntad de Dios, otros pagan por nuestra desobediencia. Esos otros, ¿quiénes pueden ser? Pueden ser nuestros hijos, nuestras esposas, los que están alrededor de nosotros, que trabajan con nosotros. Porque si no somos de bendición, somos de maldición, hermanos. ¿Qué vasija vamos a hacer? ¿Vasijas de honra o de deshonra en las manos del alfarero? Las razones por las cuales Jonás se negó a llevarle el mensaje al pueblo de Nínive eran una: esto era un pueblo que ante los ojos de Jonás eran merecedores de un castigo, de una destrucción, y no de la misericordia de Dios. Jonás se llevó a dar el mensaje, a llevar ese mensaje para que así Dios fuera y destruyera al pueblo, y que ese pueblo no tuviera una oportunidad de entrar en un arrepentimiento delante de Dios. Era un pueblo que conspiraba y tenían planes en contra de Dios y vivían en oscuridad. Era un pueblo que abusaban de los necesitados, abusaban de los indefensos, abusaban de los desamparados. Eran culpables de fornicación, prostitución, seducción y hechicería.
ante los ojos del hombre, como hablaba nuestro pastor la semana pasada, Señor, que nos parta un rayo. Pero no nos damos de cuenta que en nuestra vida pasada estábamos siendo parte de esa multitud. Porque somos muchos que Dios nos ha sacado de vicios, de una vida de perdición. No escogimos a Dios, Dios nos escogió a nosotros. Algo que sucedió con Jonás, y está en el capítulo 4 del 6 al 11, es que Dios confronta a Jonás por sus propios valores principales, por sus valores centrales y por su falta de compasión ante ese pueblo. Dice la palabra que en ese pueblo había 120,000 personas en tiniebla, oscuridad espiritual. Y Jonás se negó a ser instrumento de piedad. Se negó a ser profeta de Dios y pasó las consecuencias. Dios le bendiga otra vez, hermano. Eso es lo que yo quiero que usted entienda de nuestro hermano. Para poder obtener la compasión y el amor por las almas, nuestras vidas tienen que ser moldeadas por nuestro Señor Jesús. Y yo le quiero hacer una pregunta, iglesia, en este momento. ¿Cuáles son las áreas en su vida que necesitan ser moldeadas para que la voluntad de Dios se cumpla en su vida, en su llamado, en su ministerio? ¿Y qué es lo que impide en su vida que la palabra de Dios no se escuche como una trompeta en el mundo? ¿Qué es lo que está permitiendo o no permite que usted pueda hacer ese vaso de honra que Dios moldea? ¿Será el miedo al fracaso? ¿Será el temor? ¿Será la falta de fe? ¿Será el desánimo? ¿Alguna enfermedad que lo ha prohibido a usted y le ha quitado su fe? ¿La falta de tiempo o la falta de dedicación? Si existe alguna de estas en su vida, yo quiero hoy orar por ustedes. Y voy a levantar un llamado, si se pueden poner de pie. ¿Qué es lo que impide que la voluntad de Dios en su vida no se cumpla al 100%? Si alguien necesita oración, pase al frente. Y vamos a orar juntos, como familia, como una iglesia.